Vamos a abrir la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. A lo largo de la historia bíblica, Dios hace pactos con los hombres y a través de esos pactos se va construyendo la salvación que Dios había prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15. A través de esos pactos Dios va dando cada vez una revelación más específica del Hijo de Dios, del Mesías venidero. Y dentro de esos pactos encontramos en 2 de Samuel capítulo 7 el llamado pacto davídico o el pacto de Dios con David. Así que vamos a leer allá en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y yo lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Hasta aquí, el texto nos narra la intención de David de construir la casa de Jehová. La referencia es al templo que finalmente construye el hijo de David, Salomón. Noten que Dios le dice a David: no, tú no me vas a construir casa, sino que yo te voy a construir casa a ti. Esa es la primera parte que acabamos de leer. Así que el asunto es este: David quiso construirle casa a Dios, pero Dios en respuesta le dice: no, yo soy el que voy a construir una casa para ti. David, claro, estaba pensando en una casa física, en un templo. Pero Dios está pensando es en una dinastía de reyes, de descendientes de David, que se van a sentar sucesivamente en el trono de Israel hasta que finalmente venga un rey que gobierne eternamente. Así que a partir del versículo 12 viene el mencionado pacto davídico. Este es el pacto de Dios que Dios hace con David, la promesa específica que Dios entonces promete a David. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la apartaré de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Hasta ahí. Notemos la promesa que Dios le hace a David. Dios le promete afirmar aún más el reino de David, que ya está firme en este momento, como leímos en los versículos iniciales. David en este momento ha derrotado a todos sus enemigos y Israel vive en paz. Pero además Dios le promete un hijo
que se va a levantar y va a edificar el templo que David había propuesto en su corazón, pero también Dios le promete a David un trono que será estable eternamente. Así que en este pacto podemos notar tres momentos o tres etapas que Dios está señalando acá. La primera etapa es en los días de David. La segunda etapa tiene que ver cuando venga un hijo de David. Y la tercera etapa es cuando finalmente se establezca un trono estable de ese hijo de David. Observen el versículo 13. Dice el versículo 13, Él, hablando de un descendiente o un hijo de David, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Evidentemente, y no vamos a explicar eso, no tenemos el tiempo de hacerlo, evidentemente se está refiriendo a Salomón, el hijo de David que construyó el templo de Jehová. El relato de la construcción del templo, de la dedicación del templo y cómo Dios llena con su gloria el templo que edificó Salomón, lo encontramos en Primera de Reyes capítulos 5, 6 y 7. No vamos a ir allá, pero esos relatos nos muestran cómo finalmente se cumple esta etapa de la promesa de Dios a David. Salomón fue el hijo inmediato de David que construyó un templo para Jehová. Pero la promesa va más allá, como yo les dije, porque noten que el versículo 14 y 15 colocan una condición. El versículo 14 dice, yo le seré el padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Sabemos que Salomón desobedeció a Dios. Sabemos que Salomón se apartó de Dios por una época de su vida, una época importante, y que por lo tanto Dios lo castigó. Así que eso se cumple acá. Pero Dios le afirma algo a David. Mire, David, le dice Dios, aunque tu hijo peque contra mí y yo lo castigue, yo no voy a revocar la promesa que te he hecho a ti. En otras palabras, aunque Salomón se aparte, los descendientes tuyos van a seguir. Uno tras otro van a seguir con esta promesa que yo te acabo de dar. Es decir, la promesa que Dios le está dando a David es una promesa irrevocable, una promesa que se va a cumplir finalmente. A pesar del pecado de los descendientes de David. Cuando nosotros miramos la historia de Israel, lo que encontramos es desobediencia continua de los descendientes de David, de los reyes que se centraron en el trono de Jerusalén. Solo unos pocos, de todos esos reyes que se sentaron allá en Jerusalén, solo unos pocos obedecieron a Dios. Podemos contar, ni siquiera con los dedos de una mano, sino con 3 dedos, podemos contar los reyes que tuvieron una vida íntegra delante de Dios. Ezequías, Josías, y pare de contar. De todos esos descendientes que durante 2 siglos y medio se sentaron en el trono de Jerusalén. El resultado de esa desobediencia continua de los descendientes de David fue que Dios envió a Jerusalén, a Judá lo envió al cautiverio babilónico. Y se acabó el reinado. Desde la época en que Israel fue transportado a los grandes cautiverios, nunca más ha habido un rey o un hijo de David reinando sobre Jerusalén. Nunca más. Ni en la época que vuelven de los destierros no establecen un reinado. Establecen es un gobernador, Zorobabel. Ni en la época de los macabeos hay un rey. Ni en la época de Jesús hay un rey, porque el rey o la persona que gobernaba en Jerusalén en la época de Jesús era un idumeo. Herodes el Grande. Eso fue lo que pasó por la desobediencia de los hijos de David. Uno tras otro esos descendientes. Pero Dios, ¿qué le había prometido a David? Dios le había prometido que su reino sería un reino estable para siempre y que un hijo suyo reinaría eternamente. Note el versículo 16. Después de haber dado la advertencia, Dios dice esto: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Notan la promesa? Dios acaba de decir, aunque tus hijos sean desobedientes, yo los voy a castigar, pero permanezco firme en mi propósito. Tú vas a tener un reino estable, un reino eterno, un descendiente tuyo va a establecer ese reino que nunca será destruido. Eso, repito, no se cumplió ni con Salomón, ni con los descendientes sucesivos de David. Pero note entonces lo que nos dice Lucas
capítulo 1, versículo 32 al respecto. Cuando saltamos al Nuevo Testamento, entonces aquí encontramos que esa promesa no fue olvidada por Dios. Parecía una promesa olvidada. 500 años o más, 600 años, Israel sin un hijo de David que se sentara en el trono. E Israel sin tener un reino estable, un reino eterno. En este momento de la historia, pareciera como si la promesa de Dios hubiera desaparecido en el olvido. Pero cuando Dios promete algo, lo cumple. Y mire lo que sucede acá. Lucas capítulo 1. Y leamos desde el versículo 30. El texto particular es el 32, pero podemos leer desde el 30. Entonces el ángel le dijo, el ángel hablándole a María. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Mateo explica que el nombre Jesús significa Salvador y que ese nombre es la promesa de que Dios perdonaría nuestros pecados. Pero ahora noten el punto particular de Lucas, versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿A qué se está refiriendo el ángel? Con estas palabras que le refiere a María, evidentemente se está refiriendo a lo que leímos en 2 Samuel capítulo 7. El ángel le está diciendo a María que ha llegado el momento del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David. En palabras simples y sencillas, aquí, en este momento, estamos presenciando el cumplimiento del pacto davídico. ¿Cómo se cumple el pacto de Dios con David? Se cumple con el hijo de María. Van a ser este niño, cuyo nombre es Jesús, pero la característica que resalta el ángel es que este niño es el hijo de David y que va a establecer un reino eterno, un reino que no tendrá fin. Ese hijo, note el versículo 32, ese hijo será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Claro, había una pregunta en la mente de los israelitas. ¿Cómo es que Dios establecería un reino eterno? Si David murió, si Salomón murió, y si cada descendiente davídico iba muriendo, ¿cómo puede haber un reino eterno si los reyes mueren? ¿Cuál es la respuesta de Dios a eso? Para que haya un reino eterno, ¿qué se necesita? Un rey eterno. Un rey que no muera, un rey que quizá, aunque experimente la muerte, venza la muerte. Así que ningún descendiente de David que fuera netamente hombre, simplemente un hombre podría cumplir esa promesa. Entonces ahora Dios envía a su hijo, que nace del vientre de María, y ese hijo de María, aunque es hombre, también es el hijo de él. Altísimo, o sea, es el Hijo de Dios. Esta es la característica especial de este descendiente de David. Ninguno hasta este momento había cumplido esa característica. Todos eran simplemente hombres, eran gente que moría. Pero ahora nace uno que no solo es hombre, también es Dios. Y por lo tanto puede establecer un reino que es eterno. Pero hubo otro problema con los descendientes de David. Uno tras otro, ¿qué hicieron? Desobedecieron. Uno tras otro se entregaron al pecado y Dios tuvo que castigar a cada uno de esos descendientes de David. Incluso a los mejores que yo mencioné anteriormente. Ellos cometieron algunos pecados por los cuales también Dios tuvo que castigarlos. Así que el primer problema con los descendientes de David era que simplemente eran hombres mortales. Pero el segundo problema era que eran pecadores. Y que por lo tanto entonces Dios tenía que castigarlos y finalmente envía a Israel al destierro. Este rey que ahora se levanta tiene que ser un rey eterno, un rey que supere la muerte, pero también tiene que ser un rey impecable. Un rey que obedezca perfectamente la ley de Dios, porque entonces no puede haber un reino eterno. ¿Qué dice el ángel? ¿Nota lo que el ángel dice de este Jesús? Este será grande, estamos en el versículo 32.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María pregunta algo. Claro, María está aquí con una confusión grande en su mente, ¿o no? Le pregunta al ángel, entonces, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La respuesta en el versículo 35 es inmediata para María, pero también nos da la respuesta a la pregunta que estamos planteando. Si todos los descendientes de David eran pecadores, ¿qué de este? ¿Qué garantiza que este no va a ser desobediente y Dios también va a tener que castigarlo y entonces esperemos a otro? Mire la respuesta del ángel ahora en el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo es ese bebé que está siendo engendrado en el vientre de María? Santo. El santo ser que nacerá. Hubo una operación maravillosa de Dios ahí para que la naturaleza pecaminosa de María no fuera transmitida a nuestro Salvador. Es un misterio que el ángel simplemente lo dice así: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y su sombra te cubrirá. El resultado de esa operación del Espíritu Santo es que Jesús es sin pecado. Usted y yo somos pecados. Cada uno de los descendientes de David eran con pecado. Ese pecado que se transmite de padre a hijo, lo que llamamos pecado original. Cada niño que nace en esta tierra, cada bebé que es engendrado en esta tierra, es engendrado en pecado. Y así fue con los descendientes de David. De manera que si Dios no enviaba a su propio hijo, santo, perfecto, nunca se hubiera cumplido la promesa hecha a David. ¿Notan el punto? Entonces, este que van a nacer ahora es descendiente de David, pero es un rey eterno, no experimenta la muerte, es Dios hecho hombre, pero además él es sin pecado. Llegó el rey anunciado. Ese es el mensaje acá del ángel a María. Llegó el tan esperado rey prometido. 1000 años después de la promesa hecha a David, aparece finalmente el descendiente de David que va a cumplir esa promesa. Y entonces aquí sí es real, totalmente real, lo que el ángel dice: él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. El testimonio invariable del Nuevo Testamento, queridos hermanos, es que Jesús ahora está reinando. Miremos Hechos capítulo 2, 30 en adelante. El mismo autor del Evangelio de Lucas es el autor de Hechos. Lucas escribe tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos. Ahora note entonces lo que nos dice Lucas acá, resumiendo el primer discurso de Pedro, la primera predicación cristiana. Versículo 30, pero siendo profeta, David siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne le levantaría al Cristo, o sea, al Mesías, para que se sentara en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Notan? Es un rey eterno, no. Sí padeció la muerte, claro que sí, pero fue por causa de nuestros pecados. ¿Pero qué pasó con ese rey que murió? Resucitó. Es un rey eterno. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué está afirmando acá Pedro? ¿Sabe qué está afirmando? Este rey ya está reinando. Este rey ya se sentó en el trono. Claro, no se sentó en el trono de Jerusalén, porque ese trono de Jerusalén era simplemente un tipo y sombra del verdadero trono celestial. ¿En cuál trono se sentó Jesús después de haber resucitado?
en el verdadero trono, en el trono celestial, a la diestra de Dios. Desde allá está reinando por su iglesia. Así que noten, queridos hermanos, que este es el momento del cumplimiento del pacto davídico. Les dije, ese pacto tuvo un cumplimiento inmediato. ¿Cuál fue el cumplimiento inmediato de ese pacto? Fue que Salomón construyó el templo. Dios le prometió a David, un hijo tuyo va a construir mi casa. Y eso hizo Salomón. Pero ahora hay un cumplimiento inmediato acá. ¿Cuál es ese cumplimiento? Dios le dijo, un descendiente tuyo se va a sentar eternamente en el trono. Va a establecer un reino eterno. Ahora eso se está cumpliendo. Pero aún falta algo más del cumplimiento de ese pacto davídico. Miremos Apocalipsis, capítulo 22, el último capítulo de la Biblia, casi en sus últimos versículos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Y ahora nos transportamos al cumplimiento final, a la consumación total de la promesa que Dios le hizo a David. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Quién? Jesús. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. ¿Nota la promesa que está haciendo ahí? ¿Cuál es la promesa? La promesa es esta. Viene por segunda vez el Rey. ¿Y qué va a hacer Jesús cuando vuelva? ¿Sabe qué va a hacer? Va a establecer su reino eterno y para siempre, de una manera visible. Un reino que va a cobijar toda la tierra. Toda la tierra. Pero en ese reino no van a estar todos. En ese reino algunos van a estar excluidos. Mira el versículo 14 y el versículo 15, ahí mismo en Apocalipsis 22. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. No todos van a estar en ese reino eterno de Jesús. Un reino que Él ya inauguró, un reino que Él ya constituyó. Él ya está reinando, pero prometió volver para establecer ese reino sobre toda la tierra. Y está haciendo hoy una invitación a ser parte de ese reino. La Santa Cena, hermanos, ¿saben qué es? Es la cena del Rey. Cristo nos sirve esta cena para que nosotros disfrutemos de su magnanimidad, pero también para que anticipemos aquel día en el que nos sentaremos en su mesa, disfrutando eternamente de todo lo que Él tiene para darnos como su pueblo. ¿Usted rechazaría la invitación de un rey? Los de mi generación todavía pensamos y entendemos el lenguaje de los reyes y de los presidentes, ¿no? Si me invita a comer el presidente, yo voy. Si me invita a comer un rey, yo voy. Porque la mesa de un presidente y la mesa de un rey es algo extraordinario, ¿cierto? Los jóvenes hoy en día ya no piensan en eso. Nah, el presidente no es nada, no. Pero sí hay algo en que piensan. Esta semana me contaban acerca del hotel más caro que hay en el mundo. Un hotel que hay en Dubái. Está recubierto de oro, totalmente. Y yo pensaba, bueno, creí que los emperadores y los imperios se habían acabado hace mucho tiempo, pero todavía existen. ¿Usted se imagina cuánto vale una noche allá? Si a usted lo invitan, joven, usted dice, no, un rey, un presidente, a mí no me hable eso. Pero si usted lo invitan a pasar una noche en ese hotel en Dubái, ¿usted rechazaría esa invitación? Uf. Ya hizo las maletas, ya se fue para allá. Dormir sobre oro. Espectacular. Al otro día amanece con dolor de espalda. Pero dormir sobre oro. ¿Saben? El Rey del universo nos hace una invitación a disfrutar de su mesa. A disfrutar de un banquete pleno.
Y ese día glorioso de la segunda venida de Cristo, su mesa va a estar servida con gran abundancia, como corresponde al Rey del universo. Una mesa que nunca se va a agotar. Una mesa repleta de todos los manjares que ustedes se imaginen. No estoy hablando de comida, sino lo que verdaderamente satisface el alma. Y la cena nos anticipa ese día. ¿Sabe cómo se llama esta mesa? ¿Sabe cómo la llama la Biblia? La mesa del Señor. La mesa del Señor, ¿cuál? Es la mesa del Rey. Es la mesa del Rey Jesús. Y Él nos invita hoy como su pueblo a que participemos de su mesa. ¿Sabe quién sirvió esta mesa? La sirvió Jesús. Con su entrega en la cruz. Ofreciéndonos no solo el perdón de los pecados, sino las riquezas que no pueden ser medidas. Las riquezas sin límite de su reino. Y cuando entonces nosotros tomamos de los elementos de la cena, recordamos que es la cena del Señor y que Él nos bendice con toda bendición espiritual. Pero anticipamos el día cuando en el reino de Dios esa mesa sea servida sin límite alguno. Aquel día cuando todos nuestros deseos, y no hablo de deseos carnales, de deseos espirituales, sean totalmente satisfechos. Así que la invitación es a participar de la mesa del Rey. ¿Quiénes pueden participar de esa mesa del Rey? Bueno, los que han sido invitados por el Rey, los que pertenecen al reino de ese Rey. Alguien que no pertenezca a este reino no debería atreverse a acercar a esta mesa. Si usted no pertenece al reino de Cristo, el llamado es el que leímos ahorita. Considera tus pecados y acude a Cristo para perdón de esos pecados. Pero esta mesa es para aquellos que han hecho de Jesús el Rey de sus vidas.